La gran mayoría de los depredadores ápice evitan activamente el contacto con las personas. A lo largo de milenios, estos animales han desarrollado una comprensión instintiva de que los seres humanos representamos una amenaza seria, una que simplemente no vale la pena enfrentar. Sin embargo, un puñado de depredadores nunca aprendió esta lección. Estas son criaturas que rastrean, persiguen y matan personas deliberadamente como parte de su dieta. Algunos son impulsados por la necesidad, cuando su presa habitual ha desaparecido del paisaje. Otros comparten nuestro territorio y han llegado a vernos como un elemento más en el menú. Hoy contamos los 6 depredadores ápice con un historial documentado de cazar humanos. Para encontrar a nuestro primer depredador, viajamos a los bosques de África y el subcontinente indio. De todos los grandes felinos, el leopardo es el más versátil. Ningún otro felino grande ocupa una gama tan amplia de entornos, desde las densas selvas tropicales del África Central hasta las estribaciones montañosas de Nepal. Los leopardos se han adaptado con éxito a casi todos los hábitats que han encontrado. Operan en solitario, se mueven bajo el manto de la oscuridad y poseen una capacidad casi sobrenatural para desplazarse sin ser detectados. Estas mismas cualidades que los convierten en cazadores excepcionales, también los han vuelto extraordinariamente peligrosos para las personas en ciertas regiones. Mientras que los leones y los tigres suelen acaparar los titulares internacionales cuando se producen ataques, los leopardos han acumulado silenciosamente uno de los mayores índices de muertes humanas entre todos los depredadores terrestres. También han producido algunos de los comedores de hombres individuales más prolíficos de la historia. Lo que distingue a los leopardos de otros grandes felinos es la comodidad con la que operan cerca de las comunidades humanas. Los leones suelen mantenerse alejados de los pueblos, y los tigres tienden a permanecer en zonas boscosas densas, pero los leopardos entran audazmente en pueblos e incluso ciudades al caer la noche. En India, los ataques en entornos urbanos y semiurbanos han ido aumentando de manera constante a medida que el desarrollo continúa invadiendo su hábitat natural. Existen casos documentados de leopardos que se colaron por ventanas y puertas abiertas para atacar a personas mientras dormían dentro de sus propios hogares. En un perturbador incidente ocurrido en 2016, un leopardo se coló en una escuela de Bangalore, sembrando el pánico entre alumnos y personal, mientras el animal recorría pasillos y aulas antes de que las autoridades lograran finalmente tranquilizarlo. Su extraordinaria capacidad para operar de forma invisible en estrecha proximidad a los humanos es precisamente lo que los hace tan eficaces y tan aterradores como comedores de hombres. El leopardo más mortífero jamás documentado fue el leopardo de Panar, al que se le atribuyen más de 400 muertes en el norte de India a principios del siglo XX. Esto lo situaría en el segundo puesto de la lista de depredadores individuales más letales de todos los tiempos, por detrás únicamente de un tigre del que hablaremos en breve. El legendario cazador Jim Corbett, que dedicó gran parte de su vida a perseguir grandes felinos comedores de hombres por toda India, escribió que cazar un leopardo comedor de hombres era considerablemente más angustioso que cazar un tigre comedor de hombres. Los leopardos son más pequeños y mucho más difíciles de detectar. Operan casi exclusivamente de noche y son expertos en utilizar la vegetación y el terreno para acercarse a sus objetivos sin ser vistos jamás. Corbett rastreó y mató personalmente a varios leopardos comedores de hombres a lo largo de su carrera, y observó que en prácticamente todos los casos, el animal había sufrido algún tipo de lesión, una mandíbula fracturada, una espina de puercoespín clavada en la pata o una herida de bala que le impedía cazar a sus presas habituales. Rodeados de aldeas rurales densamente pobladas, estos animales heridos descubrían que las personas eran la alternativa más accesible. Aún hoy, los ataques de leopardos en toda India siguen causando decenas de muertes al año. El leopardo ocupa el sexto lugar. Para nuestro siguiente depredador, nos dirigimos al extremo norte para examinar la única especie de oso que trata genuinamente a los humanos como presa. El oso polar ostenta el título de mayor carnívoro terrestre de la Tierra.
Los machos más grandes pueden superar los 700 kilogramos de peso y elevarse casi 3 metros cuando se ponen de pie. Construidos para sobrevivir en el Ártico, llevan gruesas capas de grasa aislante, densas capas de pelo y enormes patas que distribuyen su peso sobre el hielo marino como raquetas de nieve naturales. En su entorno helado, nada se sitúa por encima de ellos en la cadena alimentaria. Su comida preferida es la foca anillada, a la que persiguen con una paciencia extraordinaria, a veces esperando inmóviles junto a un agujero de respiración en el hielo durante horas antes de atacar. Pero cuando las focas escasean, los osos polares perseguirán casi cualquier fuente de alimento disponible, y eso ocasionalmente incluye a los humanos. Lo que separa fundamentalmente a los osos polares de todas las demás especies de osos es esta mentalidad depredadora hacia las personas. Los osos pardos y los osos negros sí atacan a los humanos, pero esos incidentes son casi siempre reacciones defensivas. Un oso sorprendido, una madre protegiendo a sus crías o un animal defendiendo una reserva de alimentos. Los osos polares actúan de forma diferente. Cuando uno se acerca a un campamento o a un asentamiento humano, con frecuencia lo hace porque tiene genuina hambre y está evaluando a las personas que hay allí como una posible comida. Este comportamiento depredador ha sido documentado en regiones árticas en múltiples ocasiones y hace que los encuentros con osos polares sean categóricamente más peligrosos que los encuentros con cualquier otro oso. Con un oso pardo, hacerse el muerto puede a veces desescalar la situación convenciendo al animal de que ya no eres una amenaza. Con un oso polar en plena cacería, quedarse inmóvil simplemente facilita su trabajo. Afortunadamente, los ataques mortales siguen siendo relativamente poco frecuentes, en gran medida porque las remotas regiones árticas que habitan estos osos están muy escasamente pobladas. Pero cuando los ataques ocurren, suelen ser letales, y la naturaleza calculada y depredadora de los mismos los hace especialmente perturbadores. En 2011 en Svalbard, Noruega, un oso polar acechó a un grupo de jóvenes acampados antes de lanzar un ataque que mató a una persona y dejó a otras 4 heridas. El animal había estado rondando el campamento antes de atacar, un comportamiento que los expertos identificaron como consistente con un enfoque depredador más que defensivo. En Nunavut, Canadá, donde las comunidades indígenas han coexistido con los osos polares durante generaciones, existe una conciencia cultural profundamente arraigada sobre lo peligrosos que pueden ser estos animales. Los residentes saben que nunca deben dejar comida al aire libre, que nunca deben acercarse a un oso, y que nunca deben confundir a un oso que camina en su dirección con simple curiosidad. El cambio climático está haciendo esta dinámica activamente más peligrosa. A medida que el hielo marino ártico continúa reduciéndose, los osos polares se ven empujados a tierra durante periodos más largos, donde su acceso a las focas se reduce drásticamente. Hambrientos y desesperados, deambulan cada vez más por las comunidades humanas en busca de alimento, y la frecuencia de los encuentros entre humanos y osos ha ido en aumento durante décadas. En 2019, en la localidad rusa de Belushia Guba, decenas de osos polares irrumpieron en el asentamiento, rebuscando entre los residuos, entrando en edificios residenciales y sembrando el miedo entre los habitantes. Nadie resultó muerto, pero el episodio subrayó una tendencia que no muestra señales de desaceleración a medida que las temperaturas globales continúan aumentando. El oso polar ocupa el 5.º lugar. A continuación, viajamos a las regiones tropicales del sudeste asiático y el norte de Australia. El cocodrilo marino es el reptil vivo más grande del planeta. Los individuos pueden superar los 6 metros de longitud y pesar más de 1 tonelada métrica. Y a diferencia de algunos depredadores de esta lista que solo recurren a cazar humanos en circunstancias excepcionales, el cocodrilo marino no necesita ninguna motivación especial. Para un gran cocodrilo marino, una persona parada en la orilla de un río o vadeando el agua es simplemente un animal de tamaño apropiado para comer. No hay ninguna lesión que lo impulse ni escasez de otras presas que lo obligue.
Las personas son simplemente comida. Su área de distribución se extiende desde el este de India a través del sudeste asiático, por el norte de Australia y hasta las islas del Pacífico Occidental. A lo largo de este territorio son responsables de cientos de muertes humanas cada año. Las cifras precisas son difíciles de establecer porque muchos ataques ocurren en lugares remotos que nunca se denuncian, pero las estimaciones sitúan el número anual de muertes en algún punto entre 300 y 1000 personas. En la isla de Bangka, en Indonesia, las operaciones mineras de estaño han devastado el hábitat natural de los cocodrilos, empujándolos hacia pozos mineros inundados donde han emboscado y matado a trabajadores locales. Desde 2016, aproximadamente 40 personas han muerto en ataques de cocodrilos en esa única isla. En las Islas Salomón, Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea, los ataques son algo habitual, y comunidades enteras viven con una conciencia constante del peligro que acecha en cualquier masa de agua cercana. En Australia, los ataques mortales son menos frecuentes gracias a campañas sostenidas de concienciación pública, señales de advertencia y estrictas normas sobre el baño en hábitats de cocodrilos. Pero siguen ocurriendo. Uno de los casos más conocidos tuvo lugar en 1985, cuando una joven modelo llamada Ginger Meadows fue asesinada por un cocodrilo marino mientras estaba de pie en aguas poco profundas en una playa del extremo norte de Queensland. Los lugareños la habían advertido antes de que entrara al agua, pero procedió de todas formas y fue capturada casi de inmediato. El ataque fue una sombría ilustración de lo rápidos y letales que son estos animales, y reforzó lo que la gente de la región ya sabía. Ninguna masa de agua en el norte de Australia debe considerarse nunca segura. Lo que hace a los cocodrilos marinos tan devastadoramente eficaces es su técnica de emboscada. Se quedan completamente inmóviles en el borde del agua, sumergidos de manera que solo sus ojos y fosas nasales rompen la superficie. Su piel oscura y texturada se mezcla a la perfección con los troncos sumergidos y las orillas fangosas, haciéndolos casi invisibles para el ojo inexperto. Pueden mantener esta posición durante horas sin mover un músculo. Cuando atacan, el ataque es tan rápido y tan poderoso que las víctimas raramente tienen oportunidad de reaccionar. Se lanzan hacia adelante, agarran a su objetivo con mandíbulas capaces de generar una fuerza de mordida enorme y lo arrastran bajo el agua en una fracción de segundo. Una vez sumergido, el cocodrilo ejecuta el giro de la muerte, girando todo su cuerpo con una fuerza aterradora, y la combinación de agua, desorientación y fuerza bruta hace que el escape sea prácticamente imposible. Estos animales también muestran un nivel de inteligencia que los hace aún más inquietantes. Existen casos documentados de cocodrilos marinos que aprenden los patrones diarios de las personas que visitan regularmente el mismo lugar a lo largo de la orilla de un río, y luego se sitúan en ese preciso lugar a la espera. Este tipo de comportamiento de caza adaptativo es lo que los convierte en uno de los depredadores más formidables que un ser humano puede llegar a encontrar. La regla en el norte de Australia es simple e innegociable. Si no puedes confirmar que una masa de agua es segura, trátala como ocupada. El cocodrilo marino ocupa el cuarto lugar. Permanecemos en el continente africano para nuestra siguiente entrada, pero desplazamos nuestra atención a la sabana y sus riberas circundantes. El león es el único gran felino que vive en grupos sociales organizados, y esta estructura cooperativa lo ha convertido en uno de los cazadores más eficientes de África. También lo ha convertido en uno de los animales históricamente más peligrosos para las poblaciones humanas, porque una manada que ha adquirido el gusto por las personas puede devastar una región entera. Los leones modernos tienden a desconfiar de los humanos y generalmente se mantienen alejados de las zonas pobladas. Pero a lo largo de la historia, y en ciertos lugares incluso ahora, determinados individuos y grupos han desarrollado un patrón de ataque hacia las personas. Los episodios resultantes se han convertido en algunas de las historias de depredadores más comentadas de la historia. La más famosa involucra a los comedores de hombres de Tsavo, dos leones machos sin melena
que paralizaron por completo un importante proyecto de construcción ferroviaria en Kenia en 1898. Durante aproximadamente 9 meses, estos dos animales mataron y consumieron a un estimado de 35 trabajadores, aunque algunos relatos históricos sitúan la cifra considerablemente más alta. Los ataques fueron tan implacables y aterradores que los trabajadores abandonaron el proyecto por completo, negándose a continuar hasta que los leones fueran eliminados. Los animales mostraron un perturbador nivel de astucia táctica, atacando los campamentos de noche, atravesando barreras de espinos y arrastrando a los hombres de sus tiendas en la oscuridad total. Las medidas defensivas que habrían disuadido a la mayoría de los depredadores, fuegos, vallas y zonas de descanso fortificadas, parecían tener poco efecto. El ingeniero jefe del proyecto, el coronel John Henry Patterson, finalmente mató a ambos leones tras meses de intentos frustrantes y peligrosos. Sus restos conservados siguen expuestos en el Museo Field de Historia Natural de Chicago. Pero los leones de Tsavo representan solo una fracción de la historia más amplia de la depredación de leones sobre humanos. En Tanzania, se estima que los leones mataron entre 200 y 300 personas entre 1990 y 2005. Un individuo especialmente escalofriante, conocido como el comedor de hombres de Mfugwe, mató a 6 personas en Zambia en 1991 antes de ser abatido por un guía de safari. Lo que hizo a este león especialmente perturbador fue un incidente presenciado después de uno de sus ataques. El animal fue visto paseando por una aldea local llevando una bolsa de ropa perteneciente a una de sus víctimas, como si estuviera exhibiendo un trofeo ante la comunidad. Este extraño detalle ha convertido al comedor de hombres de Mfugwe en uno de los depredadores individuales más comentados de la historia africana reciente. Sus restos también están conservados en el Museo Field junto a los leones de Tsavo. En la región de Njombe, en Tanzania, se estima que una manada de leones mató a alrededor de 1.500 personas entre 1932 y 1947. El peor episodio registrado de depredación de leones sobre humanos en la historia, aunque algunos historiadores han cuestionado la precisión de los registros coloniales y sugieren que el número real pudo haber sido menor. Incluso una cifra significativamente reducida seguiría representando uno de los eventos de depredación más catastróficos jamás documentados. Los desencadenantes del comportamiento comedor de hombres en los leones a menudo son similares a los de los leopardos. Una lesión física, dientes rotos, espinas de puercoespín incrustadas o enfermedades puede dejar a un león incapaz de perseguir a su presa natural, empujándolo hacia objetivos más fáciles. En las comunidades rurales africanas, las personas suelen representar la opción más accesible disponible. El león ocupa el tercer lugar. Nos quedamos en África para el segundo puesto, desplazándonos hacia los ríos y lagos del continente. El cocodrilo del Nilo es el segundo reptil vivo más grande de la Tierra, por detrás únicamente del cocodrilo marino. Y en toda el África subsahariana, es el animal responsable de más muertes humanas. Estos enormes reptiles pueden crecer más allá de los 6 metros y pesar más de 1 tonelada métrica. Están presentes en prácticamente todos los sistemas fluviales, lagos y humedales importantes del continente. En vastas extensiones del África rural, las personas no tienen ninguna alternativa práctica al uso de ríos y lagos para obtener agua potable, bañarse, lavar y pescar. Esta necesidad diaria pone a millones de personas en contacto directo con cocodrilos del Nilo de forma regular. El resultado es un estimado de 300 a 500 muertes humanas al año, aunque el número real casi con certeza es mayor, ya que muchos ataques en zonas aisladas nunca se registran oficialmente. Ninguna discusión sobre el cocodrilo del Nilo está completa sin mencionar a Gustavo, un individuo enorme que se convirtió en uno de los animales comedores de hombres más notorios de la era moderna. Gustavo fue identificado por primera vez a finales de los años 90 por el herpetólogo francés Patrice Feke a lo largo del río Rusizi
y las orillas del lago Tanganika en Burundi. Los rumores le atribuían hasta 300 muertes humanas, aunque un análisis más cuidadoso sitúa la cifra confirmada en alrededor de 60. Incluso con esa estimación más baja, Gustavo se situaría entre los depredadores individuales más letales de cualquier especie en la historia documentada. Se estimaba que superaba los 6 metros de longitud y presentaba extensas cicatrices en todo su cuerpo, incluyendo lo que parecían ser heridas de bala de intentos anteriores de matarlo. A lo largo de los años se lanzaron múltiples esfuerzos organizados para capturarlo o eliminarlo, y todos y cada uno de ellos fracasaron. Desaparecía repetidamente en las profundidades del lago Tanganika, dejando a sus perseguidores sin nada. Si todavía está vivo, sigue siendo un misterio, pero su reputación como el cocodrilo más temido de África no ha desaparecido. Lo que hace a los cocodrilos del Nilo tan letales para los humanos es la misma estrategia de emboscada empleada por sus parientes marinos. Se posicionan justo debajo de la superficie, cerca de los lugares donde las personas acceden regularmente al agua, y atacan con una velocidad y potencia explosiva que da a las víctimas casi ningún tiempo para reaccionar. Una vez atrapado, el cocodrilo arrastra a su objetivo bajo el agua y ejecuta el giro de la muerte, un violento giro de todo el cuerpo diseñado para desorientar a la víctima y superar cualquier intento de defenderse. Incluso en las raras ocasiones en que alguien logra liberarse del agarre inicial, con frecuencia vuelve a ser arrastrado bajo el agua antes de poder llegar a la orilla. En las comunidades a lo largo de los ríos africanos, la amenaza constante de ataques de cocodrilos moldea el comportamiento cotidiano de maneras profundas. Las personas desarrollan rutinas cuidadosas para acceder al agua. Algunas comunidades colocan vigías para vigilar la presencia de cocodrilos, mientras otros recogen agua. Y a los niños se les enseña desde muy temprana edad que nunca deben acercarse al borde del agua sin supervisión. Las mujeres que recogen agua y lavan ropa, junto con los pescadores que vadean las aguas poco profundas para tender y revisar sus redes, se encuentran entre las víctimas más frecuentes. En algunas regiones, los ataques son tan habituales que prácticamente no reciben cobertura mediática, y las familias que han perdido miembros a manos de estos animales a menudo lo consideran como uno de los peligros inevitables de la vida en su entorno. A pesar de su temible reputación y el verdadero coste humano de compartir hábitat con ellos, los cocodrilos del Nilo desempeñan un papel ecológico esencial en los sistemas de agua dulce de África. Los esfuerzos de conservación se centran cada vez más en encontrar formas de reducir el conflicto entre personas y cocodrilos mientras se protege a los propios animales. Pero para los millones de africanos que dependen de ríos y lagos para sobrevivir, estos reptiles siguen siendo una amenaza constante e ineludible. El cocodrilo del Nilo ocupa el segundo lugar. Para nuestra entrada final, viajamos al subcontinente indio y el sudeste asiático para enfrentarnos al gran felino más mortífero y posiblemente al depredador terrestre más letal, en términos de vidas humanas tomadas a lo largo de la historia registrada. El tigre es el más grande de todos los grandes felinos, con algunos machos que superan los 300 kilogramos de peso corporal. Se estima que los tigres fueron responsables de aproximadamente 373,000 muertes humanas solo en India entre 1800 y 2009, una cifra que es genuinamente difícil de procesar. Durante el periodo colonial británico en India, los ataques de tigres eran tan frecuentes y generalizados que la administración colonial contrató cazadores profesionales específicamente para localizar y matar a los individuos comedores de hombres. Algunos de estos cazadores alcanzaron un estatus legendario. Jim Corbett, mencionado anteriormente por su persecución de leopardos comedores de hombres, también fue llamado repetidamente por aterradas comunidades rurales para hacer frente a tigres que habían comenzado a atacar personas. Sus relatos escritos sobre el rastreo de estos animales a través de la densa jungla se encuentran entre las narrativas de vida silvestre más apasionantes jamás registradas. El depredador individual más mortífero en la historia documentada fue la tigresa de Champawat, una tigresa de Bengala
a la que se le atribuye la muerte de un estimado de 436 personas en Nepal y la región de Kumaon, en el norte de India, a finales del siglo XIX y principios del XX. Cuando Corbett finalmente la rastreó y le disparó en 1907, descubrió que ambos caninos superiores le habían sido rotos, casi con certeza por una herida de bala infligida por un cazador años antes. Esa lesión la había dejado físicamente incapaz de derribar ciervos o jabalíes, y había recurrido a la única presa que podía capturar de manera confiable. En la densamente poblada India rural, eso significaba personas. La historia conlleva una profunda ironía. El animal responsable de 436 muertes había sido creado efectivamente por un humano que la hirió y la dejó adaptarse. Hoy, los ataques de tigres siguen ocurriendo, aunque a niveles dramáticamente reducidos en comparación con el punto álgido histórico. La razón principal es que las poblaciones de tigres salvajes se han desplomado. Solo quedan alrededor de 4.500 individuos en todo su rango, una pequeña fracción de los números que alguna vez deambularon por Asia. Pero en ciertas regiones, los ataques siguen siendo un problema persistente y grave. Los Sundarbans, una vasta extensión de bosque de manglares que abarca la frontera entre India y Bangladesh, es ampliamente considerado el lugar más peligroso del mundo para los ataques de tigres. Aproximadamente un tercio de todos los ataques registrados de tigres a humanos tienen lugar en esta región. Los tigres aquí se han ganado una reputación de audacia inusual, apuntando activamente a los pescadores y recolectores de miel que entran en los manglares para ganarse la vida. A lo largo de los años, se han intentado diversas estrategias de disuasión. Las máscaras llevadas en la parte posterior de la cabeza, basadas en la idea de que los tigres prefieren atacar por detrás y podrían vacilar si creen que los están observando, mostraron resultados prometedores al principio, pero los tigres parecieron adaptarse y eventualmente comenzaron a atacar a las personas que las llevaban de todas formas. Los maniquíes humanos electrificados colocados en el bosque, diseñados para dar una descarga dolorosa al ser mordidos o arañados, han mostrado resultados más consistentes para condicionar a los tigres individuales a asociar a los humanos con una experiencia desagradable. Pero en un sistema de manglares que cubre más de 10.000 kilómetros cuadrados, cualquier intervención localizada solo puede llegar hasta cierto punto. Lo que hace a los tigres de los Sundarbans particularmente inusuales es que parecen cazar humanos no meramente como última opción, sino como parte habitual de su dieta. Los investigadores debaten las razones. Algunos señalan el agua salobre de los manglares como un posible factor en el comportamiento de los tigres, mientras que otros argumentan que la enorme densidad de actividad humana en la región ha condicionado a estos animales a ver a las personas como una fuente de alimento consistentemente disponible. En otras partes de India, los incidentes de comedores de hombres tienden a seguir un patrón más familiar. Tigres viejos o heridos, o animales desplazados de su territorio por rivales más fuertes, que ya no son capaces de cazar a su presa natural de manera efectiva, y recurren a los humanos como alternativa. Las autoridades de vida silvestre de India generalmente intentan capturar a los tigres problemáticos antes de considerar opciones letales, pero estas decisiones nunca son sencillas. Cada tigre representa una parte significativa de una población en peligro crítico de extinción, y la elección entre proteger vidas humanas y preservar una especie al borde de la extinción tiene un peso enorme. En 2018, la muerte de una tigresa comedora de hombres conocida como Avni en Maharashtra encendió un feroz debate nacional en India. Los defensores de los derechos de los animales condenaron la decisión como innecesaria y precipitada. Las comunidades locales argumentaron que era la única forma realista de proteger a personas que habían vivido con miedo durante meses. Es un conflicto sin una resolución limpia, uno que solo se volverá más común a medida que las poblaciones humanas continúen expandiéndose hacia los espacios salvajes restantes de los que dependen estos animales. El historial histórico incomparable del tigre en depredación humana, combinado con los ataques en curso en los Sundarbans,
y en todo su rango restante, lo convierte en la elección indiscutible para el primer lugar. Ningún otro gran felino, y muy pocos depredadores terrestres de cualquier tipo, se acerca al número de vidas humanas que este animal ha tomado. Y el hecho de que los ataques continúen hoy, a pesar de los menguantes números del tigre y su hábitat cada vez más reducido, habla de lo extraordinariamente capaz que es como cazador. Por supuesto, es posible que personas razonables argumenten a favor de diferentes animales o diferentes clasificaciones en una lista como esta. Si tienes pensamientos sobre lo que debería haberse incluido o dónde deberían haberse ubicado las cosas, déjalos en los comentarios a continuación. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.